el sonido del silencio, el que no quiero escuchar. Es aquella noche fría la que quiero evitar, el sentirme descubierto. Hemos estado durante este tiempo viendo lo que es la vida de David. Y hay ciertas características en David. Cuando uno lo ve, uno dice, es tremendo. Yo quiero que ustedes me nombren algunas y yo completo si hace falta. ¿Quién era David? El rey de Israel, muy bien. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué más? Pastor de ovejas. Músico. Tenía muchas mujeres. ¿Qué más? Sensible. Dependía mucho del Señor. Lleno del Espíritu Santo. Un guerrero. Bueno, tenemos muchas características bonitas que cuando se habla de David, uno dice, uy, tremendo, ¿no? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Buscaba al Señor para tomar decisiones. Honraba a su líder a pesar de que su líder lo buscaba para matarlo. Era un hombre que era fiel. Se fortalecía siempre en Dios. Sabía que Dios peleaba por él. Era un hombre obediente. Era un hombre que conquistaba sus batallas. Era un adorador. Hasta que llegó un momento en la vida de David, ¿qué pasó? ¿Alguien sabe? Pecó. Era un momento en la vida de David donde ahí marca un antes y un después. Donde cuando David cayó, ahí fue donde se acabó todas las cosas que estaba viviendo David. Y en 2 Samuel hay un capítulo ahí atrás. Yo les voy a relatar la historia para no leerla de nuevo, pero vamos a leer el versículo en el 11.1 y después vamos al 12. En el 11.1 dice así: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. ¿Era tiempo de qué? De guerra. ¿Qué solían hacer los reyes? No se quedaban en casa. No se quedaban en casa. Entonces, ¿él qué hizo? Se quedó en casa. Y al quedarse él en casa, ahí vemos la historia. Entonces, les voy a narrar la historia de David para aquellos que no lo saben. David era un hombre, era un rey. Él tenía que salir a pelear. Pero él se quedó, dice que al mediodía, cuando se levantó, desde su terraza vio una mujer muy hermosa, y mandó a preguntar que quién era esta mujer. Entonces le dijeron que fueron y presentaron y averiguaron y dijeron, ella es mujer de Urías, o sea, ya tenía esposo. Pero ¿qué pasó con David? A él no le importó. Dijo, tráigamela porque yo quiero estar con ella. Le fue más fuerte el impulso de él como hombre que lo que él había experimentado con el Señor. Entonces aquí vemos que él llegó y lo mandó tomar, tuvieron intimidad, y a veces nosotros queremos hacer cosas que queremos taparlas, ¿cierto? Que nadie se da cuenta, nadie me miró. Pero para los ojos dicen que nada hay oculto que no salga a la luz. Entonces, hay momentos en nuestra vida donde uno dice, no, nadie me vio, nadie me escuchó, nadie, pero mentiras que Dios sí nos escucha, Dios sí nos ve. Y eso fue lo que le pasó a David. Dios lo estaba viendo a él. ¿Y qué dice? Dice que primero tuvo intimidad con una mujer que era casada, una mujer que no era su mujer. Y después de eso, ¿a qué lo llevó? A matar. Dice que él mató al esposo que era de ella. Entonces, un pecado lleva a otro y lleva a otro y lleva a otro. Es como una mentira. Una mentira te lleva a otra mentira, a otra mentira, a otra mentira, hasta volverse un enredo. Uno dice, ¿y en qué momento? Y solo por una pequeña mentira, solo por una
pasó a David. David, su pecado lo llevó a otro, hasta convertirlo en un asesino, porque eso fue lo que él hizo. Dijo, aunque físicamente él no lo mató, dijo que lo pusieron a Urias en lo recio de la batalla para que lo asesinara. Y entonces, ahora sí vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 12, y vamos a estar leyendo algunos versículos. Aquí vamos a ver cómo el corazón de David se había endurecido, tanto que el hombre que hablábamos, esas características hermosas, que era un hombre conforme al corazón de Dios, todo lo que dijimos, ya ahí ya no estaba en David. ¿Qué pasó con David? Entonces vamos a leer acá en el Samuel, 2 de Samuel 12:1, dice: por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había 2 hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El hombre pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso, tanto como que el Señor vive, juro que cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urias el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urias para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré de tu propia familia se rebele contra ti. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Hasta ahí. Acá vemos de que le hablan a David, de que le cuentan una historia, y aquí él le dice la historia de un hombre. A veces es fácil juzgar a los demás, ¿cierto? Como que, Claudia, hoy viniste así, hoy viniste así, ¿no? Pero ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? Es fácil criticar al otro, pero no darse uno cuenta que uno está fallando también. Y eso es lo que le pasaba a David. David le tuvieron que poner el espejo al frente. Si él no tenía el espejo al frente, él no se iba a dar cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, cuando le pusieron al frente su espejo fue cuando él dijo: algo está mal. Entonces, él dijo: ¿qué es lo que tenía que hacer ese hombre? Morir. O sea, lo que David dijo, que tenía que volverle 4 veces más, ¿no? Y eso cuando nosotros cometemos un pecado, dice que hasta la 4ª generación paga la consecuencia de nuestro pecado. Entonces, David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, hubo una cosa que tuvo en sí. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la arrepentimiento, ¿no? Había arrepentimiento, pero antes de tener ese arrepentimiento, en el versículo 9 dice: porque despreció la palabra de Jehová. No podemos despreciar la palabra de Dios. Cada 8 días tenemos un predicador
la palabra, pero no podemos despreciarla. No tenemos que menospreciarla. Amén. ¿Qué cosas nos ha dicho Dios que hagamos y no las hemos hecho? Yo quiero que te preguntes a ti mismo o a ti misma. ¿Qué cosas Dios me ha dicho que haga y hasta el momento no lo he hecho? ¿Qué tenía que hacer David y no lo hizo? David tenía que salir a la guerra, pero ¿qué pasó? Se quedó. ¿Qué es lo que estamos mirando que no tenemos que mirar? ¿Qué es lo que estamos escuchando que no tenemos que escuchar? ¿Qué es lo que estamos hablando que no tenemos que hablar? Por eso yo le dije, dile a la persona que está a tu lado, no te distraigas. A veces estamos aquí en la prédica, pero aunque estemos aquí físicamente, estamos distraídos, estamos pensando en otra cosa, estamos, ¿será que yo dejé la estufa prendida? Yo tengo que mandar un mensaje a la supervisora, yo tengo que hacer esto. Estamos pensando en mil y una cosas, pero no estamos poniendo cuidado a la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos acá el domingo a la iglesia, es un tiempo de reverencia, es un tiempo de buscar al Señor, es un tiempo donde yo me desconecto de afuera, de lo que hay de esas puertas hacia allá, me desconecto y me conecto con la palabra de Dios, me conecto con la alabanza. No puedo descuidar ese tiempo. Amén. Dile a la persona que está enseguida, no me distraigas. No me distraigas. El varón, se deja llevar ¿por qué? Por el ojo. Por lo que ve. ¿Sí? Las mujeres se dejan llevar ¿por qué? Por lo que oyen. Por lo que escuchamos. Entonces, ojo mujeres, cuidado con lo que escuchamos. Ojo hombres, cuidado con lo que ven. Una cosa nos lleva a otra y nos lleva a otra hasta hacernos perder el propósito de Dios. Eso le pasó a David. A David lo que dice que la vio. Él simplemente la vio. ¿Qué estamos viendo que nos está alejando el Señor? ¿Qué estamos mirando? ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿A la palabra del Señor o a otras cosas? Hoy es un día donde nosotros tenemos que decir de verdad. He pasado los años que haya pasado, 30 y pico, 20 y pico años, así, pero hoy es el día donde le voy a decir al Señor, Señor, es un tiempo donde yo me tengo que levantar, donde tú me estás hablando de que tengo que escuchar tu voz y no ser insensible, o sea, no ser insensible a tu palabra, tengo que ser sensible a tu voz. Amén. En el versículo 3 del 12 dice que en el versículo 3 del capítulo 11 le dieron una información a él, pero a David no le importó. A él no le importó esa información de que era mujer de otra persona, de otro varón. A él no le importó, sino que él dijo, tráigamela. Él dijo, no, tráigamela, yo quiero estar con ella. Y ahí dice que reprendieron a David, que el profeta Natán lo reprendió y le dijo, lo que tú has hecho en secreto, tus hijos lo harán en público. Entonces, ¿qué estamos haciendo en secreto? Que nosotros decimos, no, nadie me ve. No, eso no es, no, tenemos que tener cuidado. Porque cuando le damos cabida al enemigo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando le damos cabida al enemigo, dice que él viene a robar, a matar y a destruir. Entonces no podemos darle cabida al enemigo. Necesitamos levantarnos y decirlo, no Señor, yo me voy a levantar en contra de esta circunstancia, voy a creer tu palabra y la voy a vivir. Amén. A veces queremos aparentar lo que no hay. Otros lo pueden ver. Y David, ¿qué dijo? No, ahora viene el profeta y ¿qué me dirá el profeta? Pero él no se daba cuenta que ya había algo que él había perdido. Él había perdido la presencia de Dios. Ya no, Dios no estaba ahí hablando, le tocó que hablarle a través de un profeta. Entonces, no podemos aparentar algo que no somos. Aún otras personas lo pueden ver, esa insensibilidad, esa indiferencia, y le tenemos que decir al Señor, no Señor, yo no quiero estar más así.
Ahí en el versículo 5 de 2 de Samuel 12, dice que David se puso furioso y dice que él se levantó y dijo que ese hombre no tenía que haber hecho esa cosa semejante. Entonces, como les compartía ahorita, es fácil mirarla. Yo leyendo en estos días en Mateo dice que para nosotros es fácil mirar la viga que está en el ojo del hermano, pero que no nos damos cuenta que tenemos un tronco en el nuestro. Yo, ¿un tronco? O sea, la Nueva Traducción Viviente lo dice así, lo habla tan claro, es fácil mirar la viga que está en el ojo, o sea, algo tan pequeño que está en mi hermano, pero no me doy cuenta que hay un tronco en mi ojo. Entonces, necesitamos no mirar quién está allá. Yo necesito mirarme a mí mismo. Como a veces uno está en la prédica, ay, si hubiera venido fulano, ay, que esta prédica. No, esta prédica es para ti, es para mí. Amén. Si no conquistamos, ¿qué pasa? Nos conquistan. Si nosotros no conquistamos, nos conquistan. Entonces nosotros somos de los que vamos a conquistar. Nosotros no podemos dejar que nos conquisten. Siempre va a haber una guerra, siempre va a haber una batalla por pelear, y nosotros somos los que tenemos que salir a ganar esa batalla. Cristo ya nos dio su victoria a través de la cruz. Es apropiarnos de esa sangre preciosa y decirle, Señor, yo quiero tomar esa victoria. Cuando estamos en el trono, ahorita estoy hablando, pero estamos hablando entre cristianos, cuando estamos en los caminos del Señor, cuando ya somos hijos, ¿qué pasa? El enemigo no le importa a los que están afuera. ¿Por qué? Porque ya los tiene para Porque él. ya los tiene para él. A él no les importa, él le importa a nosotros que estamos aquí. Él sabe que si nos gana a nosotros, él gana la victoria. Entonces nosotros somos los que tenemos que cuidar su palabra. Tenemos que cuidar esa palabra que el Señor nos da. Al despreciar la palabra del Señor nos lleva a hacer cosas que nunca pensábamos que las podíamos hacer. A veces uno dice, ¿cómo es que esta persona que llevó tantos años en la iglesia hubiera caído así tan bajo? ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿o nunca se han preguntado ustedes de alguien que hayan conocido, que haya sido cristiano y que haya caído en cosas peores? Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el pecado es así. El pecado enceguece, el pecado no nos deja ver más allá. Y es importante que este 2015 la palabra del Señor sea algo como el agua que necesitamos, que sea como el abrigo para el invierno, que sea como los zapatos para nuestros pies. ¿Quién de aquí se atreve a salir sin aquí los hombres sin camiseta y las mujeres con una blusita así? Ahorita, en este momento, ¿quién se atreve a salir hacia afuera? Si acaso caminará unas cuantas millas, pero ya después necesitan un abrigo, ¿cierto? Le vamos a necesitar ese abrigo. Así tiene que ser la palabra del Señor. No podemos salir de nuestras casas, no podemos salir sin estar en el lugar secreto. Es importante estar en el lugar secreto. Es muy importante. Ahí es donde Dios nos va a hablar. Es ahí donde vamos a recibir la fortaleza. Es ahí donde el Señor nos va a sostener. ¿Saben cuál es la clave para nosotros tener esa intimidad con el Señor? Hay una clave. ¿Alguien me la puede decir? La clave para nosotros tener una intimidad con el Señor. La oración, sí. ¿Qué más? Obediencia. Leer la palabra, la Biblia. Leer la palabra, sí. Que no es lo que sea. ¿Sí o no? Cuando tú estás agradecido con un amigo porque te hizo un favor, a que ese amigo cuando viene de ti te dice, Karina, si tú le has hecho un favor a alguien, y si ese alguien viene de ti y le dice, Karina, necesito que me hagas un favor, tal día, tal hora, pero ese favor que te hizo tu amigo o tu amiga es tan grande que tú no le puedes decir no, ¿cierto? Nosotros estamos en una deuda así con el Señor. Es así. Es así de simple. Él pagó el precio. Él pagó un precio muy alto que nosotros no podemos pagar. Ni viniendo acá todos los domingos, ni todos los días estando en oración, ni porque nos pusiéramos todos
precio que Él hizo por nosotros. Nos dio su salvación, ¿qué? Gratuitamente. Entonces, ¿qué nos hace llevar a buscar al Señor? El agradecimiento. El saber de que yo me levanto y que yo le estoy diciendo al Señor: Señor, gracias por este día. Señor, gracias porque respiro. Gracias porque puedo tocar. Gracias porque puedo ver. Gracias porque puedo andar. Gracias, 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 gracias. O sea, tú te estás levantando con un corazón agradecido. Y ese corazón agradecido tiene que estar en nosotros. Amén. Necesitamos tener un corazón agradecido. No, si nosotros sabemos y entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, vamos a buscar al Señor. No porque mi líder me lo diga, no porque el pastor no lo está diciendo, no. Es porque yo ya quiero tener intimidad con Él, porque yo quiero buscar. ¿Qué es otra cosa? El agradecimiento es una de ellas. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención. Dice que leyendo de Elías, Eliseo, dice que Elías, él ya iba a partir, pero estaba Eliseo, su servidor. ¿Y qué le dijo? Que le dijo: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Y qué le dijo Eliseo? Dame la doble unción de lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque él vio lo que Elías hizo, lo que el Señor hizo a través de Elías. Un profeta donde el Señor usó grandemente. Acabamos de escuchar lo que Claudia nos compartía. Cómo 550 profetas fueron muertos, cómo el Señor les respondió a su oración. Ahí vemos la respuesta a oración. ¿Y qué dijo Eliseo? Lo que tiene él yo lo quiero tener. Yo no me puedo quedar atrás. Lo que tienen los pastores, yo aún quiero más. Yo quiero una familia sacerdotal, donde mis hijos le amen, le sirvan al Señor. Yo no me puedo quedar con menos. Yo quiero más, yo anhelo más. Yo no me puedo quedar como estoy. Necesitamos levantar y decir: Señor, yo quiero más de ti. Pero esa tiene que ser nuestra actitud. Tenemos que tomar esa actitud de decir: yo quiero más. ¿Y qué le pasó a Elías? Dijo: yo quiero la doble unción tuya. ¿Y qué le dijo Elías? ¿Qué le dijo Elías? Esté pendiente, porque cuando yo sea quitado de ti, caerá sobre ti la unción. Estés pendiente, esté pendiente. Entonces Eliseo no le podía perder la vista a Elías. Elías dijo: me voy para Jericó, me voy para... Eliseo estaba ahí detrás, porque él quería. Él sabía que no podía perderse ese momento porque perdería todo. Y eso fue lo que le pasó a David. David tenía que salir a la batalla, pero ¿qué pasó? Se quedó. Él se quedó. ¿Y qué pasó? Ahí cuando vino la desgracia, no solamente para él, sino para su familia. Y eso es lo que nosotros tenemos que salir de ese conformismo, de esa pereza, de ese adormecimiento espiritual. Tenemos que salir y decir: Señor, aquí estoy. Nosotros como iglesia necesitamos avanzar. Familias Emanuel a las naciones, somos familias restauradas por Dios. ¿Para qué? Para dar testimonio a otros. Qué pena que nos digan: ¿y ustedes qué? ¿Cómo están ustedes? Y lo vean a uno y ya con verlo digan: no hay nada. Ay, no hay nada. El testimonio vale por sí solo. Que tu testimonio sea el que impacte a las naciones. Donde tú trabajas, donde tú vives, donde quiera que vayas, tu testimonio tiene que resaltar. Amén. Si nosotros recordamos de dónde Dios nos sacó, ahí estaremos agradecidos. Dice que al que mucho se le perdona, ¿mucho qué? Mucho ama. Yo no sé de dónde los sacó a ustedes el Señor, pero a mí Dios me sacó de un mundo donde quizás para mí en ese momento era tan normal, pero hoy en día lo veo y sé que eso no era normal. Una vida donde había un vacío emocional, donde me crecí sin un papá, donde quise llenar ese vacío de un padre a través del alcohol, a través de la música, a través de la rumba, a través de los muchachos en ese tiempo. Y quise llenar ese vacío emocional de un padre a través de esas cosas. Y yo un día tomé la determinación de decir: Señor, estoy acá, yo te quiero servir. Y quizás esta es la primera vez que tú vienes aquí y le dices: Señor, yo he divagado, yo he estado
no encuentro salida a mi vida, pero o quizás sean muchas las veces que has venido, pero hoy es el día donde tú le vas a decir al Señor, Señor, quiero que haya un antes y un después. En David eso le marcó su vida, de ahí fue un antes y un después. David el pastor de ovejas, David el ungido de Dios, David, pero esa pequeña cosa marcó la vida de David. Nosotros vamos a esas cosas que sean cosas que marquen para bien. Que cuando vayamos, que digan, mire, esta persona tiene esto, tiene aquello, que vean la diferencia. Amén. Amén. Somos personas que ya hemos puesto la mano en el arado, muchos de nosotros. Y cuando ponemos la mano en el arado no se puede volver a mirar atrás. Dice que había un agricultor. Su padre le enseñó a hacer el arado y lo tienen que hacer en línea. Dice que hubo un momento que él estaba mirando y todo estaba bien, pero él paró a mirar. Dice que él miró y dijo, está bien, y siguió y terminó. Cuando terminó, él vio que algo empezó a verse torcido. ¿Y en qué momento se empezó a torcer? Cuando paró. Cuando él paró. Él no tenía que parar. Él tenía que continuar hasta terminar. Después de que Dios nos ha comprado, reconocemos y entendemos que su sangre nos compró, ponemos las manos en el arado, pero para no mirar atrás. No podemos mirar atrás. Cuando nosotros tenemos un contacto con la palabra de Dios, eso nos hace revestir de su poder para avanzar en la obra y ser parte de ella y no ser un espectador más. Cuando la palabra de Dios se hace eco en nuestra vida, nosotros ya no vamos a venir un domingo aquí a ocupar una silla. Nosotros vamos a decir, yo sí quiero ser parte de esa obra. Yo quiero venir a hacer la obra del Señor, no ser un espectador más, no ser un dominguero más. Quiero hacer la obra del Señor.